Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están todos y todas? Vamos a iniciar entonces. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, profe, ¿y usted? Muy bien, profe, gracias. Bueno, me alegro que estén muy bien ustedes también. Bueno, les cuento entonces qué vamos a hacer el día de hoy. Sí, por acá también estamos muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Listo? ¿En qué consiste la jornada de hoy? Vamos a retomar, bueno, no retomar, sino revisar dos conceptos importantes dentro de esto que hemos venido hablando, de la escritura de los resultados de investigación. Uno de ellos es qué entendemos por analizar y qué entendemos por interpretar. Y estos dos conceptos, pues quise abordarlos en esta ocasión porque nos permiten tener como un poco más de claridad sobre en qué momentos se aplican, pero también ya en la parte práctica del ejercicio que ustedes van a desarrollar con las entrevistas, ¿no? Que lo extendí unos días también, pues, para poder darles ese tiempo de la construcción del documento que se requiere de análisis y de interpretación. Entonces, con base en lo que vamos a revisar hoy, pues pueden complementar ese ejercicio de ustedes. ¿Qué más les cuento? Bueno, eso sería como la parte conceptual, pero también, pues, importante que podamos realizar unos ejercicios acerca de la parte práctica, ¿no? De la escritura y de la interpretación y el análisis. Entonces, que es pues uno como de los elementos que ustedes también revisan o sobre los cuales desarrollan los ejercicios relacionados con Saber Pro, ¿no? Que son mucho de análisis y también de interpretación, además de la lectura, pues, que pueden realizar. Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe, se la escucha bien. Sí, profe. Gracias. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la parte conceptual, como les digo, es muy corta, y la vamos a complementar con unos ejercicios, aquí mismo en el momento de clase. Bueno, entonces, de aquí veníamos, ya habíamos realizado una revisión de la primera parte, esta es la segunda parte de este tema, ¿no? Entonces, iniciamos cuestionándonos sobre el concepto analizar. Cuando ustedes les dicen analizar, ¿a qué se refieren o en qué consiste el análisis de algo? Les pregunto. Es como el profundizar algún tema, no sé si analizar, pero a fondo. ¿El análisis de datos, dijo? Intentar o preguntar. Pues de cualquier dato, información, texto, en general, el análisis. Cuando ustedes les mencionan, vamos a analizar lo siguiente, ¿a qué se refieren? Pues es como... ¿Como sí, examinar? Sí, algo así Sí, como como realizar examinar o algo sí, así. como realizar como Cata detallar a dice, fondo. Gabriel dice interpretar un fragmento o una temática. Cata dice interpretar. Estefanía dice examinar o comprender. Y Julie dice desmenuzar. Sí, muy bien, tienen razón ustedes en los conceptos que dicen. Luego la interpretación es otro proceso, pero es complementario al análisis. Ahorita vamos a ver un poco esas diferencias. Entonces, cuando vemos el significado del analizar como tal, es lo que dijo una de las compañeras, es como desmenuzar eso que vamos a revisar, ¿no? profe está hablando, solo soy yo. ¿Me escuchan? No, eres tú, chiquis, yo sí la escucho. Ok. Sí. A ver. Listo. Quizás ahí ya lo soluciona. Bueno, veamos quién está por acá. Alejandra.
Alejandra Garrido, Ángela Estefanía Ceballos, Cata, Claudia, Estefanía, Daniel, ¿ya me escuchas? Ya, profe, yo la escucho. Diego, Gabriel, Jesús, Lady, Natalia, Luisa, un momento, Oscar, Rosita, me perdí, ¿dónde iba? Ah, Oscar, listo, y Sarita, Andrés y Julie. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, entonces cuando nos dicen vamos a analizar, es como decía la compañera, ¿no? Es como desmenuzar, es descomponer o fragmentar un todo, ¿sí? Como un elemento grande en esas partes que lo componen, a fin de reconocer o conocerlo, de qué se tratan, de qué está hecho, cuáles son sus características, en qué consiste, ¿sí? Entonces, cuando les digan vamos a analizar es tratar como como de resolver esas inquietudes a partir de entender esto, por qué, esto, por qué, esto, por qué y esto, por qué. Y este proceso de analizar nos lleva a la síntesis de algo, pero también pasamos de esa síntesis, de extraer o de elegir como lo más sintético, lo más central de eso que estamos observando, para poder ir a entenderlo o a interpretarlo un poco más allá, ¿no? Porque la interpretación es un proceso que viene después del análisis, pero se complementan, o sea, son como hermanitos, como transversales. Hay unos sinónimos de lo que implica analizar. Entonces, aquí hay algunos elementos que ustedes mencionaban ahorita. Por ejemplo, descomponer, ¿no? Que es el primero que acabamos de revisar. Examinar también es como mirar esto en qué consiste, qué tiene, cuáles son las partes. Hagan de cuenta como un rompecabezas, ¿no? Yo examino todas las fichas, las miro cómo son sus formas, sus colores, la forma que tienen, ¿no? Y para ver cómo en qué ubicación está. Conceptualizar, concretar también y relacionar. Relacionar y explicar por qué algo es así, por qué sucede de esta manera, porque tratar como de encontrar esas razones específicas para un fenómeno o una situación que yo estoy observando, que estoy tratando de comprender. En este caso, analizando. Entonces, ¿cómo suelo reflejar ese análisis? A partir de cuando yo veo que hay un documento escrito o cuando yo necesito redactar eso que estoy analizando. Entonces, en expresiones como por lo que se ve o por lo que, por ejemplo, ¿no? Por lo que se ve o al parecer o por lo que, a ver, no, un momento. Como se puede ver, también puede ser otra expresión. La mayoría de los entrevistados están de acuerdo con, ¿sí? Dependiendo de lo que usted les haya cuestionado. Otra expresión relacionada con los análisis. Todos los niños menores de 12 años respondieron a la pregunta y el complemento, ¿sí? Lo que ustedes estén redactando en ese momento. Si ya tenemos como varios indicios de que algo está, digamos, verificado, que algo ya es una evidencia, entonces ya lo podemos redactar. Ya a ustedes les decía, hay información de las entrevistas que muchas veces se repite,
¿cierto? En diferentes palabras, las personas coinciden en una misma postura o en una misma opinión sobre algo. Entonces eso ya nos va dando como indicios, ¿no? De que algo es una evidencia ya en el trabajo de campo. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos manejar a nivel de redacción como una expresión como esta, todo indica que, o las evidencias muestran que, o muestran una tendencia que se orienta a también. Puede ser una expresión o ejemplos de expresión que dentro de la redacción pueden darnos cuenta de ese proceso de análisis que hemos realizado. La mitad de los alumnos encuestados, por ejemplo, si es que estamos realizando un ejercicio de análisis de encuestas o de cifras o de datos, ¿cierto? Entonces es tratar de ubicar esos elementos de análisis ya en una generalidad, hacer como una mirada y un contexto general de todo ese fenómeno, a partir de esos elementos chiquitos que lo componen. Luego tenemos otro elemento que es complementario, que es el interpretar. Nosotros en nuestros ejercicios de investigación hacemos eso. Analizamos y seguidamente interpretamos. Y eso es lo que ustedes van a terminar realizando en sus trabajos de investigación. Van a interpretar esas realidades, van a dotarlas de sentido, van a tratar de comprenderlas en esos contextos o en esas realidades donde sucede. ¿Interpretar qué es o qué entendemos como interpretar? Es atribuirle un significado a una cosa, a una situación, a un fenómeno. Es darle ya un sentido por qué sucede, ¿sí? Cómo lo entiendo dentro de toda esta generalidad, por qué se da. Y sustentarlo pues con nuestro lenguaje ya más académico, describirlo ya de una manera más clara, ¿no? Aterrizarlo desde el lenguaje, describirlo desde la misma redacción. Interpretar es analizar, es dar cuenta, perdón, de la manera como se entiende algo comunicado de antemano. Entonces, aquí digamos que nosotros nos orientamos a tratar de entender esas situaciones que estamos observando. En sus ejercicios de observación, bueno, hay evidencias. Entonces, por ejemplo, este grupo de personas se comporta así, este grupo de esta otra manera y este grupo de otra manera. Pero, ¿qué les lleva a comportarse de esa manera? ¿Qué está sucediendo dentro de sus vidas? ¿Cómo son sus relacionamientos internos entre este grupo, entre este y este otro grupo? ¿Cierto? Eso es interpretar, es darle sentido, entenderlo frente a algo que ya han mirado previamente, ¿no? ¿Qué sucede? Y el proceso de análisis e interpretación van de la mano, son complementarios. Que hay algunos sinónimos también de interpretar. Como vemos, es un poquito más complejo que el mismo análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya lo sitúo en ese contexto. Entonces, lo puedo comparar, ¿sí? Porque puedo traer a mi discurso otras situaciones, otros hechos con los cuales yo voy a comparar esa situación que estoy viendo para entenderla, por qué se da así aquí y por qué se da de esta otra manera allá. Encontrarle sentido, ¿sí? Dentro de ese contexto, porque se está dando de esta manera. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de este grupo, de esta organización? Con su clima laboral, por ejemplo, o con el proceso, bueno, por ejemplo, en alguno de ustedes, de sus trabajos de investigación, con respecto a las cosmovisiones, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es ese relacionamiento de las cosmovisiones de este grupo con respecto a su entorno, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ahí es tratar de ubicar ese sentido de esos fenómenos que estoy observando. Es también comprobar si hay una respuesta, ¿no? Tratar de entender si esas preguntas que yo me he lanzado, que yo me he hecho, pues tienen una resolución, una solución o una respuesta en general. Interpretar es descifrar esos símbolos, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al tema de las cosmovisiones. Entonces, hay unos símbolos internos y yo necesito interpretarlos, necesito traducirlos incluso a otro lenguaje, a mi contexto también, para poder comprenderlos. Es explicar también, igual que el análisis, por qué se da algo,
¿Por qué está sucediendo esto? Es parafrasear también, es decir, en mis palabras, lo que otras personas han dicho, ¿sí? Pero eso, digamos que tiene un objetivo, y ese objetivo es comprender esa situación también, es ubicarla en ese sentido que le corresponde. Y cotejar en el sentido de que me permite a mí ubicar varias fuentes, ¿sí? No solo fijarme en una, sino también mirar si este fenómeno sucede aquí, si sucede allá, cómo se da aquí, cómo se da allá, cuáles son como esas características en general para entenderlo dentro de ese contexto en el que sucede. Entonces vemos que estos conceptos son complementarios al proceso de análisis y me llevan a lo mismo. Y básicamente creería yo que, y fundamentalmente creería yo que es esto, es el encontrar el sentido y entenderlo en ese contexto que está sucediendo. Bueno, acá vemos unas ampliaciones de esos conceptos. Explicar, relacionar la causa de algo, sí, porque se está dando algo. Es también comentar, lanzar mi opinión como investigador, pero no es una interpretación, perdón, no es un juicio, no es una opinión sin argumento o porque yo pienso que es así, sino que realmente yo me fijo en ese contexto para poder argumentar desde mi juicio de investigadora o investigador por qué se está dando esa situación. Traducir, comunicar con otras palabras un resultado, ¿no? Llevándolo ya a mi lenguaje más desde el campo de la comunicación, en este caso, o académico, en el caso de otras disciplinas. Describir es presentar datos, interpretar también es presentar esos datos de otras maneras, buscando matices, buscando la misma creatividad de comunicar y demostrar esa información, ¿no? Aquí en esto, digamos que nosotros pues tenemos como muchas competencias y muchas habilidades también en mostrar esas realidades desde diferentes lenguajes y utilizando diferentes narrativas y diferentes caminos o rutas o metodologías o instrumentos en general para mostrar esas realidades, ¿no? Diferente es la forma en que estudiarían un mismo fenómeno otros profesionales de las ciencias sociales, pero nosotros tenemos también nuestra propia forma de describir eso que estamos viendo en el campo, ¿no? Y ese es como nuestro distintivo. Y parafrasear, pues lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Emplear en nuestras palabras, aquello que expresan esos resultados específicos. Pero antes de ese proceso de interpretación es importante realizarnos algunas preguntas. Una de ellas es hasta qué punto estoy yo haciendo un análisis real de campo o de interpretación y hasta qué punto es un juicio de valor, ¿sí? Entonces eso suele ser lo más complejo cuando estamos realizando nuestras investigaciones. Suele ser lo que genera un poquito más de dificultad porque pues hay una delgada línea, ¿no? Entre la subjetividad que siempre va a estar, porque todas las investigaciones cuentan con esa subjetividad del investigador y lo que realmente está pasando, ¿no? Pero para eso, pues yo por eso realizo varios ejercicios, aplico varias metodologías, porque solo con una yo no me puedo quedar y esa no puede ser mi realidad o mi verdad absoluta. Por eso se aplican varias metodologías o varias técnicas, perdón, para poder encontrar esa situación que es real, esa situación que es evidente, aquello que se convierte en una certeza en el campo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué significado tienen esos datos o esa información que yo he escogido frente al problema? ¿Será que son suficientes? ¿Será que me los inventé? ¿Será que yo estoy imprimiendo mi toque personal en la interpretación o en la escritura de esos resultados? ¿Hasta qué punto esa interpretación concuerda con la forma en que lo entienden otras personas? Entonces, eso también es como lo interesante de que hagamos ejercicios en grupo,
porque una cosa es yo cómo lo comprendo, cómo lo interpreto, y otra cosa es cómo mi compañera lo ve, y otra cosa es cómo lo ven las personas con las que estamos trabajando. Entonces, de eso se trata ese ejercicio de triangulación que yo les comentaba hace 8 días, ¿sí? De poner en común todas esas visiones. ¿Qué tanto puedo generalizar? Es decir, ¿qué tanto, hasta dónde yo puedo llegar a tomar situaciones como hechos generales, como evidencias de campo? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? ¿Qué es una situación que se va a repetir? ¿Qué es una evidencia, una certeza, mejor dicho, de campo? ¿Y qué no lo es? ¿Qué vacíos le quedan? Porque muchas veces dentro de las investigaciones van a quedar algunos vacíos y hay investigaciones, en alguna ocasión una amiga me decía, es que las investigaciones nunca terminan. O sea, uno termina porque le toca terminar, ¿sí? O porque tiene que entregar y porque aplicó pues hasta donde iba. Pero las investigaciones siempre van a quedar y siempre va a haber algo que uno dice, uy, tal vez a mí me falta indagar en este tema de pronto está como muy vacío, muy, no sé, de pronto está inconsistente. Siempre vamos a encontrarnos con esas, como con esas dificultades, ¿no? Pero pues es también la labor del investigador entender que las investigaciones deben llegar a un final también. Que si yo quiero hacer o continuar con 2, 3, 4 fases más adelante, lo puedo hacer. Pero hasta donde llega, pues en lo posible, es importante que no queden esos vacíos o que no haya lugar a vacíos, sino que toda mi metodología pues esté muy clara con respecto a esa información que quiero abordar. Hasta donde hay confiabilidad y validez, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con la subjetividad de los investigadores. ¿Es una evidencia, es una certeza lo que estoy viendo en campo o realmente soy yo quien está hablando sobre otras personas, ¿no? O de otras personas o sobre lo que les ocurre a otras personas? Y también pensar hasta qué punto se soluciona el problema planteado. Ustedes cuando inician su investigación desarrollan algo que se llama la pregunta de investigación, ¿cierto? Ahí la plantean. Recuerden que esa escritura de resultados es una respuesta larga de varios puntos o de varios capítulos a esa pregunta de investigación. Entonces, si sus resultados no me dejan ver a mí que esa pregunta se resolvió, se respondió, no estamos haciendo un buen ejercicio. Pero en cambio, si esos resultados son muy completos en el sentido de que desde diferentes dimensiones responden a esa pregunta, he logrado un buen objetivo, he logrado un buen proceso de investigación. En estos casos, como les digo, no es tanto de leer metodologías o de consumir libros y textos, sino más que todo de hacerlo, ¿sí? Es de hacer y de sentarse a escribir y de realizar el ejercicio de triangulación, de revisar las fuentes, todas las fuentes que tenga sobre un mismo tema para descubrir esos puntos importantes de las evidencias en la investigación. Entonces, para eso nosotros tenemos que retomar algunos conceptos, ¿sí? Que es importante que podamos revisar para que entrenemos un poco esos ejercicios de analizar e interpretar. Si bien ustedes van a entrar en un proceso de analizar gráficas, bueno, en fin, de hacer análisis de discursos o de textos, bueno, todo lo que implica la lectura dentro del ejercicio Saber Pro, es algo muy parecido a lo que se hace en este ejercicio, ¿no? De escribir resultados de investigación. Solo que acá es un tema que a ustedes les gusta, es un tema que ustedes manejan, que ya han profundizado, sobre el cual han leído. Entonces, la diferencia radica básicamente en la afinidad que tenemos como investigadores sobre los temas, con los cuales ustedes se han casado y van a trabajar 1 año, año y medio, 2 años, dependiendo de su avance, ¿no? O de su nivel de avance. Y para esto, pues, quiero ahorita proponer algunos ejercicios en los que les voy a pedir su participación. Son ejercicios con los que vamos
a entrenar un poco ese musculito del análisis y de la interpretación. ¿Listo? Para que podamos construir mejores textos, para que sepamos qué hacer con lo que tenemos y para que resolvamos y clarifiquemos algunas dudas que pueden surgir, no solamente en la escritura de los resultados de investigación, sino en general cuando nos enfrentamos a un documento o a unos escritos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una gráfica. ¿Sí? Muchos de ustedes, o bueno, algunos de ustedes van a desarrollar ejercicios de encuesta, por ejemplo. ¿Pero qué van a hacer con esa encuesta entonces? ¿O cómo la van a procesar? Bueno, uno procesa en un Excel o en otro formato, en otro software, perdón, y te van a dar unos datos, ¿cierto? Pero entonces, ya cuando tengo mi gráfica, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿En qué consiste? ¿La gráfica habla por sí sola? Sí, la gráfica debe hablar por sí sola, eso es una realidad, debe estar muy bien construida para eso, pero yo también tengo que darle un contexto, tengo que analizarla y tengo que interpretar esos fenómenos que me está mostrando la gráfica. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejercicio de escribir lo que alcanzamos a analizar de esa frase. ¿Listo? A ver, ¿quién está por ahí? Lady. Lady Botina, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno, Lady, explícanos un poquito qué elementos ves, solamente qué elementos ves que se está comparando allí en esa gráfica. Yo miro pues estadísticas de años, pero pues no alcanzo a leer Ya. bien, que dice condición de discapacidad, mm, dice, perdón, la educación básica y media de atención a problemas con población vulnerable. Entonces Ajá. dice condición de discapacidad, indígenas y situación de desplazamiento en años. Ahí están pues los años 2016, 2017, 2018, 2019 y los números de alumnos. Eso, Ujú. miro en la Ya. gráfica. Y bueno, ahí aparece también, depende de los años, eh, las personas y cuántas personas han estado en educación básica y media. Ujú. Bien, muy bien. Muchas gracias, Lady. Vale, Bueno, profe. vamos a ver entonces, Gabriel. ¿Yo puedo hablar? Sí, sí, dale, gracias. ¿Qué más Pues, podemos observar ahí? pues sí, o sea, básicamente se está haciendo una comparación entre el número de alumnos, Ujú. no sé en qué lugar, supongo que es en toda Colombia, ya que acceden a la educación básica y media, pero el factor importante es el número, o sea, el tipo de estudiantes, o sea, que tienen la educación. En este caso, con condiciones de discapacidad, que sean indígenas o Ujú. que sean en situación de desplazamiento. Y pues hacen la cantidad de estudiantes que hay en todo el año, dependiendo de, o sea, si hay 4 años, del 2006 al 2009, Ujú. y ya básicamente es eso, o sea, el tipo de población que tiene este servicio de educación. Ujú. Sí, bien, muchas gracias. Sí, efectivamente esos son los ítems, ¿no? De análisis. Aquí lo importante es que saquemos como pues, ciertas evidencias de la, de la gráfica, ¿listo? ¿Está por ahí Oscar? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué ves de la población en situación de desplazamiento? ¿Cómo está la educación básica y media en estas personas? Pues se mira bastante alta, ¿no? O sea, Ujú. yo no sé si estoy mal que en donde están los años también están enmarcando también las barritas, o sea, también tienen que ver con cada barra con el año, ¿no? Porque si, por Sí. ejemplo, si puede ser, digamos, en el 2009, entonces puede ser la barra que es más alta, ¿no? Que de situación de desplazamiento. Y ya la más baja podría ser la del 2006. Entonces, se mira pues bastante, ¿no?
aparte de condición de discapacidad y aparte de los indígenas, pues la situación de desplazamiento es mucho más fuerte, Ujú. más alta, perdón. Ido más, ¿no? A la educación, Sí, pese a su situación sí. de desplazamiento. Vale, muy bien, Es gracias. ascendente. Ajá, correcto. ¿Está Claudia? Sí, profe. ¿Qué podemos decir de los indígenas en cuanto a la educación básica y media? En cuanto a la educación básica y media de los indígenas, se puede observar en la gráfica Ujú. que pues en los distintos años no hay como una gran diferencia. O sea, es mínima la diferencia. O sea, sí, la de mayor, la que más se observa es en el año 2009 y en el 2006, o sea, es, profe, es que no es mucha la diferencia. O sea, están como ahí a la par. Listo, bien. En acceso a educación básica y media, ¿cierto? Sí, profe. Mm, bien. Está por ahí Ángela Ceballos. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, ¿qué nos puedes decir con respecto a las personas en condición de discapacidad y las personas en situación de desplazamiento? Se puede decir que las personas en condición de discapacidad se encuentran, pues están representadas en un menor número que las personas en situación de desplazamiento. En relación pues a todos los años, ¿no? Se encuentran como en un indicador inferior a la atención de educación básica y media. Ujú, vale. ¿Por qué creen ustedes, en general, para todos, gracias Ángela, por qué creen que sucedía en estos años, 2006 al 2009? Es la época, o si eso en Colombia, es la época donde más hubo guerra entre, se podría decir, narcotráfico, paramilitarismo y todo eso, pues que Ujú, afectó bastante a las zonas rurales y por eso hubo situación de desplazamiento. Entonces, es ujú, por esto, pensaría yo, que es el incremento tan grande que hubo, porque pasó de estar casi de 200.000 a estar ujú. en 600, en 500.000 y algo. Entonces pensaría que es como desde ese sentido, por la situación o el factor social y de guerra que hubo aquí en Colombia. Ujú, Sí, sobre todo como por el factor de guerra, ¿no? Porque se puede ver que la condición de discapacidad es muy baja en todos los años. En cambio, que la situación de desplazamiento y la de indígenas en el 2009 se disparó totalmente, sobre todo en el desplazamiento. Entonces se puede ver que en ese año fue donde más conflictos hubo y pues donde más las personas, la sociedad, fue donde más pues se vino perjudicada por esta guerra. Hay de pronto un dato que me hiciera falta a mí, es el número de personas o el número de jóvenes, por ejemplo, de niños que están en situación de discapacidad, de desplazamiento. Porque, por ejemplo, listo, en el 2009 fueron más de 500.000, pero si el número total son 3 millones de jóvenes, ujú. entonces como que haría falta como que para tener como un dato estadístico más, como un porcentaje, se podría decir. Sí, sí, sí. Sí, claro, pues nos faltaría ver más, digamos, más datos, ¿no? Para comprenderlo como en el contexto. Pero, por ejemplo, aquí lo importante es ver qué nos refiere, ¿no? Es atención a población vulnerable. Entonces, la compañera Natalia nos decía, bueno, en estos años, pues hubo más, digamos, como bastantes manifestaciones de conflicto. Sin embargo, se les atendió a estas poblaciones, ¿no? Porque si fueran, porque digamos que si no hubiera existido, o sea, este es como el plus, ¿no? Se atendió realmente a estas personas pese a estas dificultades, digamos, en años o a esas condiciones del contexto social. Pero lo positivo es, en este caso para el Ministerio de Educación, es que se les brindó esa atención en educación y el acceso, ¿no? En educación básica y media para que estas personas, a pesar de esta situación de desplazamiento, pudieran tener unos accesos más amplios o más positivos a la educación, ¿cierto? Pese a esas características también del contexto social. Entonces vemos que
eran un foco de atención la situación de desplazamiento o personas en condición de desplazamiento, más que quizás los indígenas, ¿no? Y pues aún mucho más que personas en condición de discapacidad. Entonces vemos que sí, a nivel social había una situación que estaba incidiendo allí, pero a la vez las políticas pues favorecieron a esta población. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta o algún aporte adicional? ¿Algo más que puedan leer de esa gráfica? Aquí en este cuadrito y vamos a escribir lo que ustedes digan, pero creo que mejor lo dejo en mayúscula y digo aquí ampliado porque lo pueden ver mejor. Listo. Bueno, hay otro tema que para la redacción nos ayuda mucho, que es el tema de los conectores, ¿no? ¿Qué es un conector o qué sabemos de los conectores en la redacción? ¿Para qué nos ayudan? Enlazan ideas, creo, profe, ¿sí? Como que permiten dar claridad y continuar como con el texto que se está realizando o llevando a cabo. Sí, correcto. O permite dar coherencia entre, pues, entre varias ideas o conceptos. Hilar las ideas, los párrafos, ¿cierto? Y todo esto, digamos que viene anclado al darle un sentido, darle un cuerpo, un estilo también al texto que estamos escribiendo, entonces son de mucha gran ayuda. Ustedes van a ver hay diferentes clasificaciones de conectores, ¿no? Algunos los van a encontrar con otros nombres incluso, pero son unos elementos muy importantes a la hora de escribir, de gran ayuda. Recuerden siempre cómo le dan como un toque también de estilo a la redacción, entonces siempre es bueno utilizarlos en sus textos o en la construcción de sus textos y la redacción. Por lo que les digo, porque le da más cuerpo, le da más estilo, le da más seriedad, sobre todo por el estilo, porque agrada ver un texto que utiliza este tipo de recursos, ¿no? Claro está, pues, sin exceso también o sin abusar del uso de los conectores. Entonces, por ejemplo, vamos a los primeros. Para introducir un tema, ¿cómo se introduce un tema o qué conectores ustedes han utilizado, se les ocurre o recuerdan ahorita para introducir un tema? Por ejemplo, Andrés, ¿está por ahí? Sí, profe. Cuando vas a iniciar un tema, ¿cómo lo iniciarías? ¿Qué conector utilizarías? Ok. Para utilizar siempre. Para introducir un tema. Cuando vas recién a iniciar, a escribir. Y pues quizás a continuación, quizás, o a ver, pongamos un ejemplo, porque si no, no funciona. Esta continuación es cuando ya vienes hablando de otro tema o de otra cosa y vas a agregar algo. Sí, es que un conector para iniciar, o sea, pocas veces, ¿no? O sea, yo empiezo siempre con el tema principal y de ahí voy desencadenando todo. Y acorde uno vaya haciendo como tal, o sea, ya va poniendo conectores. No sé, no se me ocurre. En primer lugar, de pronto serviría. Sí, 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 sí. O con Correcto. respecto a, podría también. Profe, o puede ser también, uno podría introducir un tema de pronto con una cita. Para empezar, podría ser también. Para comenzar, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Para empezar, bueno, o este texto trata, o este texto aborda, o este texto indaga, o bueno, aquí hay como otra opción, el objetivo principal de este texto es indagar en bla, 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 bla. ¿Listo? Ahí hay algunos ejemplos. O para iniciar, como decía la compañera, o simplemente, como decía Andrés, ¿no? Se puede iniciar el texto redactando normalmente o naturalmente. Bueno, para iniciar un tema nuevo, ustedes vienen hablando de otra cosa y de repente quieren incluir otro tema. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Con respecto a, en cuanto a, en relación con, por ejemplo, que quieran introducir otro tema del que hablaron inmediatamente en el párrafo inmediatamente anterior, acerca de, el siguiente punto es, ¿sí? Si están como enumerando temas. Si quieren dar detalles, por ejemplo,
¿sí? Puede ser como una, o si quieren ejemplificar, ese también se lo encuentra como un conector para ejemplificar. Si quieren distinguir u organizar la información, entonces tenemos por un lado, por una parte, en cambio, siempre se pone una coma, ¿no? Sin embargo, aunque este también es de contraste, ahora bien, este es como para ampliar algo, ¿no? No obstante, también se los utiliza en contraste. Por el contrario, también se lo utiliza como conector de contraste. Si quieren introducir una idea que haga como ese contraste con lo que vienen hablando. Si quieren explicar o aclarar, a ver, ¿está por ahí Julie? Sí, profe. Para ¿Qué aclarar, podrías utilizar para explicar o aclarar? podría decir sin embargo. Sí, ajá, correcto. Puede ser. También podría ser referente a lo anterior o referente a. Referente Pero tal vez sirve. Cualquier inductor de, perdón, podría ser cualquier inductor de causa, por ejemplo, no sé, el objeto es, el sentido es, por qué, a causa de, dado que, o la razón de. Sí, correcto, también. Vamos a ver qué ejemplos nos da. Es decir, en otras palabras, porque quiero aclarar, ¿cierto? Como se ha dicho, como se dijo anteriormente, también puede ser otro, que vamos a explicar. Dicho de otra manera, porque quiero aclarar, vale la pena decir o vale la pena aclarar también. Esto es porque estoy explicando, ¿cierto? En efecto, porque estoy aclarando o bueno, estoy explicando. Si quiero resumir, entonces puedo utilizar estos conectores. En resumen o en suma, generalmente también se utiliza. Brevemente o en pocas palabras, son otros conectores. O en Cuando voy a definitiva también. En definitiva, sí, correcto. Muchas gracias. Está por ahí Rosita. Sí, profe. Bueno, cuando tú quieres terminar un texto, ¿cómo lo puedes culminar? O un párrafo, que ya le va a dar finalización al texto. ¿Qué conectores utilizas? Finalmente, para concretar. Sí. Finalmente, para concretar. Sí, eso, profe. Ajá, vamos a ver. En conclusión, para finalizar, así pues, es ya como, bueno, así siendo las cosas así, pues entonces ya llegamos al final. Finalmente, en definitiva, que alguien lo menciona ahorita. Podemos indicar tiempo también. Aquí tenemos entonces, a continuación, acto seguido, anteriormente, o al tiempo, o al mismo tiempo. Por acá hay otros. Cuando quiero añadir ideas, Jesús, ¿está por ahí? Sí, profe, por acá estoy. ¿Qué conectores utilizarías para añadir ideas? Asimismo, puede ser. Además, puede ser, es necesario aclarar que se basa en, de igual forma también, Como lo indica o... así Asimismo, pero pegado, o sea, junto, ¿no? Las dos palabras, Ajá. porque sí mismo es otro sentido, ¿no? Es como, bueno, de esta manera se podría, o sea, es equivalente al de esta manera, pero el así mismo junto es un sinónimo de también. Entonces, aquí podemos utilizarlo. Asimismo, además, igualmente, por otro lado, así pues, también, lo que mencionaban ahorita. Si quiero ejemplificar, por ejemplo, concretamente, en concreto o en particular, cuando quiero introducir una información que me clarifica o que me ejemplifica algo. Para indicar una causa, ¿por qué se da algo? Entonces, ya que algo que mencionaba ahorita otra de las compañeras, puesto que, ¿por qué?
para indicar consecuencia, por consiguiente, como resultado, de ahí que, de manera que, por tanto. A ver, Debido a, podría ser ahí, profe. ¿cuál, perdón? Debido a. Ah, sí, correcto. Para indicar oposición o contraste, por el contrario, sin embargo, los que mencionábamos ahorita, aunque, pero, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario. A ver, está por ahí Natalia. Creo que tiene problemas de conexión, profe. Perdón, cierto. Qué pena, gracias. Luisa, ¿está por ahí? Sí, profe. Para indicar tiempo. Para indicar tiempo, ¿Qué conectores? Creo que hemos visto por ahí Al algunos. al mismo principio, tiempo, finalmente, una vez que de pronto. Durante. simultáneamente, anteriormente, más Ajá. adelante, a continuación, Sí, muy bien. antes, después. Sí, muy bien, correcto. Entonces, a continuación, acto seguido, anteriormente, al tiempo, al mismo tiempo, toda vez que, perdón. Y para indicar hipótesis, cuando ustedes pues no tienen como un argumento, una evidencia de algo, entonces podemos utilizar quizás, posiblemente, es probable, es posible, probablemente, se trate de, bueno, etcétera, la información que vamos a introducir ahí. Bien, aquí vamos a hacer uso entonces de los conectores. ¿Listo? Para darle un sentido a los párrafos. ¿Está por ahí, Sarita? Sí, profe, aquí estoy. Vale, Sarita. ¿Puedes leer el texto? Bueno, los seres humanos sienten necesidades psicológicas que deben ser satisfechas, especialmente si se toma en cuenta que sus decisiones no dependen solo de su racionalidad, sino también de sus sentimientos y emociones y que ¿utilizo ya un conector o leo nada más? Ajá, un conector. No, primero léelo y después ubicas el conector, ¿listo? Ah, ya listo. Entonces, sino también de sus sentimientos y emociones y que la resiliencia de los individuos en términos de la psicología, su capacidad para recuperarse mediante el manejo positivo de estos sentimientos y emociones constituye una capacidad particularmente importante. Entonces, a ver, hay tanto de, es decir, como que pues, por lo tanto, bueno, a ver, dice, bueno, lo voy a leer otra vez. Los seres humanos sienten necesidades psicológicas que deben ser satisfechas, especialmente si se toma en cuenta que sus decisiones no dependen solo de su racionalidad, sino también de sus sentimientos y emociones. Y que puede ser, pues, o por lo tanto, o sin embargo. Yo creería que también, sin embargo, profe. Por lo tanto, diría yo, profe. yo por lo Sin tanto, embargo, profe. Y que Por lo tanto. Sarita, ¿estás por ahí? ajá, sí, sí, estoy entre pues, por lo tanto, y sin embargo, pues ahí entre esas tres, entonces sería, sino también de sus sentimientos y emociones, y que, por lo tanto, no, la resiliencia no, y que, sin embargo, la resiliencia de los individuos en términos de la psicología puede ser, Y tanto de. pues, o pues también puede ser ahí, pues su capacidad para recuperarse mediante el manejo positivo, bueno, y lo que sigue. Entonces yo digo, pues no sé, pues por, sin embargo, y pues. Listo, No vale. sé si alguien tenga otra opinión. ¿Opción? Bien. Bueno, guárdalas allí, Sarita, y ahorita las revisamos. Siguiente párrafo, está por ahí Dayana. No, no ha llegado, ¿cierto? Paula.
Luis Cruz. ¿Está? Profe. Sí. Bueno, Luis, ¿puedes darle lectura, por favor, al párrafo? Listo. Los factores que afectan la estabilidad de las organizaciones de salud estudiadas provienen una dimensión exógena, una endógena. En la primera se encuentran aquellos como el aumento de la demanda, la agudización de la situación social del paciente y los cambios económicos y políticos impredecibles característicos de los países en vía de desarrollo. En la segunda se observa la falta de recursos de personas y materiales, trabas de los mecanismos burocráticos y problemas de infraestructura. Vale. ¿Qué Entonces, los factores que afectan la estabilidad de las organizaciones de salud, estudian y provienen tanto de, es decir, como de, pues, por lo tanto, sin embargo, mientras, así que. Ajá, entonces en el primero, ¿cuál iría? Mientras, ¿sería mientras? Aquí iría mientras. Yo pienso Mientras. tanto de, profe. Yo pienso tanto de, profe. Yo también tanto de de. como de. Sí, tanto de, creo. Tanto de, ajá. Tanto de. Como de. Y la segunda como de. Una Y luego, dimensión exógena como Ajá. de una endógena. Ajá, ¿y aquí cómo iniciaríamos? Sin embargo, en la primera se encuentran aquellos como el aumento de la demanda, la agudización de la situación social del paciente. Puede ser, puede ser. Sin embargo. Así que. Ahorita vamos a ver entonces la solución. Bien, y el último párrafo está por ahí. A ver. Estefanía, ¿tiene sonido? ¿Tiene audio? Sí, profe, hola. Hola, vale. A ver, dice, los derechos humanos son utilizados contradictoriamente según el fin que se persiga, indistintamente de cómo se utilicen en la praxis. La esencia misma de los derechos humanos no puede variar, aun con la influencia de fuerzas extrañas en el nuevo paradigma del derecho penal frente a los derechos humanos. Estos deben cumplir un papel fundamental en la reivindicación del ser humano con miras a limitar el poder de los soberanos y salvaguardar la vida misma en esta aldea global. Desde este punto de vista, es de resaltar que independientemente del contexto, cualquiera que sea, los derechos humanos no son una utopía en sentido negativo, sino un programa de transformación de la humanidad de largo alcance. Considerándolos de otro modo sería banalizarlos e instrumentalizarlos. Hola. Se le fue el internet, profe. Yo pensé que era yo. Vale. Bien, qué pena. Bueno, ¿cuál creen ustedes que podría ir al principio del párrafo? ¿Qué conector? Es decir, de pronto, es decir. Puede ser, sí. ¿Me escucha? Ya te escuchamos, Estefanía. Profe, estaba hablando sola. Listo, Estefanía. Entonces, ¿qué conectores ubicarías? A ver, espéreme. Según el fin que se persiga. Ahí podría ser, en la primera podría ser pues. Como si la esencia de los derechos humanos no pueden variar. No, profe, en la primera puede decir, es decir, según el fin que se persigue, es decir, indistintivamente. Creería que la primera es decir, la segunda, la esencia de los derechos humanos no puede variar. Ahí en la segunda iría pues, aún, ya bueno eso, sin un programa de transformación de la humanidad de largo alcance.
Ujú. A Los ver, derechos humanos no son una utopía en sentido negativo, sino un programa de transformación de la humanidad de largo alcance. ahí espéreme, profe, a ver, de largo alcance. A ver. Así que podría ser. Considerarlos. ¿Otra vez? ¿Repites? El de arriba. Ay, profe, ya lo olvidé. A ver, bueno, entonces sería, los derechos humanos son utilizados contradictoriamente según el fin que se persiga. Es decir, indistintamente de cómo se utilicen en la praxis. La esencia misma de los derechos humanos no puede variar, pues aún con la influencia de fuerzas extrañas, en el nuevo paradigma del derecho penal frente a los derechos humanos, estos deben cumplir un papel fundamental en la reivindicación del ser humano con miras a limitar el poder de los soberanos y salvaguardar la vida misma en esta aldea global. Desde este punto de vista, es de resaltar que independientemente del contexto, cualquiera que sea, los derechos humanos no son una utopía en sentido negativo, sino un programa de transformación de la humanidad de largo alcance. Así que considerarlos de otro modo sería banalizarlos e instrumentalizarlos. Bien. Yo diría que iba un pues, pero la verdad no me acuerdo en el último, ¿no? Entonces vamos a ver la resolución. En el primer párrafo va un por lo tanto. Sarita, ¿estás por ahí? Creo que la primera era Sarita. Sí, profe, aquí estoy. ¿Ese fue tu conector? Era por ¿dónde estamos? Allá. Sí, por lo tanto, y abajo era pues. Es decir, casi latino. Bien, gracias. Segundo párrafo, ¿quién lo tenía? ¿Quién tenía el segundo? Luis, creo que lo tenía. Luis, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Tanto de como de mientras. Iniciaba con mientras. Listo, ahora vamos a ver el de Estefanía. Dijo, es decir, en el primero. Sin embargo, indistintamente de cómo se utilicen en la praxis, la esencia misma de los derechos humanos no puede variar, pues, bueno, el pues va ahí. Y al final, así que. Profe Gilbert latino a esa, él lo escribió en el chat. Bien, muy bien. Listo. Aquí hay otra gráfica para realizar unas observaciones o unos análisis de ella. ¿Qué vemos aquí en la gráfica? ¿Qué nos está mostrando? Diego, ¿estás por ahí? Diego. Andrés, ¿está por ahí? Yo sí, profe. Dale, Andrés. ¿Qué nos muestra? Solo dinos qué nos muestra, qué está mostrando esta gráfica. ¿Cómo cree que va a evolucionar la compra y venta de bienes raíces durante el próximo año? Pues un 60% cree que se va a incrementar, solo el 10% dirá que manejará pues como un porcentaje estable y un 30% dice que reducirá todo. Bueno. No sé qué más. Listo. Está mostrando entonces como una tendencia, ¿no? De compras y ventas de bienes raíces en el próximo año. ¿Qué observación o qué análisis podemos sacar o podemos obtener de este gráfico, que es pues bastante sencillo, ¿no? ¿Qué nos dicen con respecto a estos fenómenos? Alejandra Garrido, ¿estás por ahí? Sí, profe. Pues sí nos dice que pues un gran porcentaje nos dice que se incrementará y pues en el mínimo que se estabilizará, se me confunde la lengua. Ese es con un 10%, profe. No sé si estoy bien o mal. Yo diría que tiene una tendencia pues alcista y que básicamente sí se incrementará.
Obviamente, pues depende de varios factores, pero al ser la mayoría de las personas que, que dan respuesta que sí incrementará, pues va a ser tendencia a que sube. Al incremento, ¿no? Bueno, sí, esta gráfica, digamos, es un poco más sencilla, más rápida, ¿no? Porque tampoco maneja tantos datos como, por ejemplo, las barras, o tampoco hay como elementos más de contraste o más información incluso, pues la verdad es bastante simple o sencilla en la información que nos da, ¿no? Entonces sí, pues vemos ahí como una tendencia o como un horizonte hacia el incremento de estos fenómenos que nos están preguntando acá. De ahí pues, Profe, yo creo, que para interrumpirla, yo creo que se debería especificar como abajo en un pie como de la gráfica en tanto del año del que están hablando, ¿no? En tanto como más coherencia de la información. Sí, para contextualizarlo también, muy bien. Entonces, pues generalmente también de eso se trata, ¿no? De que cuando vayamos a utilizar una gráfica o vayamos a construir la gráfica, tengamos, por ejemplo, puede ser acá como en la fuente o como una información adicional que nos permita dar un poco más, tener un poco más de información para dar un poco más de contexto de la gráfica, ¿no? Y de análisis de las gráficas. Esta es un poco más compleja, ¿no? ¿Qué nos está mostrando esta gráfica? Veamos. Gabriel, ¿estás por ahí? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Mm, Bueno, ¿qué nos muestran? ¿De qué está hablando esa gráfica o esas gráficas? Bueno, es las pruebas Saber 2003 pues, en la área de las ciencias naturales. Correcto. Hay una comparación entre lo que es quinto y lo que es noveno. Quinto, pues, todos saben muy bien y lo hablo con mucha redundancia, es el último curso del primario y ya noveno sería como el último curso antes de décimo y once. Pues en algunos casos ya sería más que todo antes de entrar a técnicos con el SENA. Bueno, en fin. Mm, se puede ver que el identificar procesos y eventos del mundo e identificar procesos y reconocer el mundo que lo rodea es la barra más alta. Y la barra más baja es no alcanzan competencias mínimas o no alcanzan competencias mínimas, sí, pues prácticamente se nota que es un poco más que les gusta más la geografía o les gusta o tienen una inteligencia emocional o una inteligencia pues aeroespacial más que procesos químicos, físicos o biológicos. Es lo que podríamos interpretar. Bien, muchas gracias. Bien. ¿Qué más podemos leer de estos dos gráficos? Pues básicamente que en el caso de los de noveno, Ya. En los 5 niveles Sí. solo se cumplió como que uno y eso no tanto se puede decir como a cabalidad, el que es de identificar procesos y eventos del mundo. Los demás casi que tienen como el nivel esperado fue mucho menos, o sea, el nivel que tuvieron fue mucho menor al esperado. Lo mismo que en los de quinto. O sea, aunque bueno, los de quinto tienen como un poquito más se podría decir que están mucho más cerca del nivel o del resultado esperado. Pero los de noveno grado como que tienen como que muchas deficiencias, quizá en la jerarquía de procesos biológicos, en la relación de procesos biológicos y en los demás, pensaría yo. Correcto, vale, muchas gracias. Bien, ¿qué otras observaciones tenemos de esto? Profe, Andrés dice que porque los de noveno tienen 5 barritas y que porque los de quinto solo tienen 4.
Ay, ya, gracias. Porque en noveno ya ves otros contenidos, ¿no? Y porque digamos que los contenidos curriculares en noveno ya son más complejos. Entonces tú ya ves reacciones, ya ves con mayor profundidad temas pues netamente del área, ¿no? De la biología. Entonces, por eso aquí estos, por ejemplo, llegan, no cuentan con los mismos, con las mismas competencias, ¿no? Acá la educación en torno a las ciencias naturales en noveno, pues ya es más amplia, ¿no? Ya ven procesos químicos, bueno, en fin, otros temas. Entonces, aquí ya se los Entonces, contempla. PRO no sería comparativa, ¿no? Porque Eh, pareciera que fuera comparativa. Claro, ujú. Lo que podemos comparar aquí son los temas en los que se tocan ellas, ¿no? Como por ejemplo lo de las competencias mínimas. Vemos que las competencias, pues, dice 10%, ¿no? Vemos que las personas, pues, sí han alcanzado esas competencias. Son muy poquitos los que no han alcanzado en noveno, y en quinto, perdón, y en noveno, ¿no? Algo que mencionaba el compañero también, reconocer el mundo que le rodea, aunque aquí digamos que se aborda desde otro enfoque, que son los procesos, eventos del mundo, pero pues que están relacionados también con ese mundo que le rodea. Profe, Y si se alcanzan, son amplios esos porcentajes. Gabriel. profe, ¿no se podría dar una interpretación connotativa de que hay un déficit en la atención en la educación? Porque ellos estaban esperando altos niveles y no cumplieron en los estudiantes tanto de quinto como noveno, no alcanzaron la expectativa que quería el Ministerio de Educación. ¿No podría haber un déficit de atención o un déficit de educación? Sí, claro. Ujú. Sí, con respecto a los niveles, pues no se alcanzaron como esos estándares que mencionaba el compañero, ¿no? Que básicamente son estas sombritas que vemos acá, ¿no? Estos son los niveles esperados por acá. Ujú. Y pues puede estar relacionado con eso, ¿no? Con necesidad de fortalecer esos contenidos o esas competencias en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Por ejemplo, en cuanto a diferenciar transformaciones e interacciones. ¿Cómo están? Casi que por la misma, por el mismo alcance, ¿no? 24, 25%. Entonces, eso también podría ser como un tema que les permita a los planificadores organizar contenidos curriculares para esto, ¿no? Para fortalecer este tema, identificar procesos y eventos. No, mentira, era esta, diferenciar transformaciones e interacciones en los seres vivos, bueno, en fin. Listo. Vamos por acá. Otro de los temas con los que ustedes van a trabajar y que a veces consultan son las tablas, ¿no? Y las tablas, pues parecían sencillas, pero también tiene como su ciencia realizar tablas bonitas, comprensibles, claras sobre todo, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a utilizar tablas en sus documentos de investigación, primero utilizar el genérico tabla, ¿no? No matriz, no cualquier otro concepto, sino tablas. Son tablas lo que ustedes van a manejar y dentro de las normas, pues se las conoce como tabla. Su orden es consecutivo, entonces que cada una tenga su número, 1, 2, 3, tabla 1, tabla 2, tabla 3, hasta el final, cuando ustedes lleguen al final de toda su investigación, pues van a tener 5, 6 tablas, las que hayan incluido, pero siempre que tengan ese orden. Que sean tablas significativas, ¿sí? Que me digan, que me muestren, que me amplíen información, que estén organizadas sin repetir información, así que no me vayan a duplicar datos que de pronto ya aparecen más arriba o datos que yo puedo estar describiendo y están evidentes en la tabla. Entonces, pues se incurre en un error de duplicar información. Y bueno, eso hace referencia a este tercer punto, sin repetir información en los párrafos presentes o consecuentes, porque la tabla habla por sí sola, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer una introducción, puedo hacer una conclusión o una síntesis de la tabla, puedo agregar otra información de contexto, pero si ya está descrita la tabla, pues para qué en una tabla como tal, pues para qué la sigo describiendo más abajo, ¿no?
caería como en la redundancia de la información. Van precedidas de párrafos introductorios sobre lo que contienen o sobre la información y no deben aparecer sueltas, o sea, usted no debe colocar una tabla y ya y ajá. Entonces siempre hay que retomarla, mencionarla en el texto o en los párrafos. Puede referirse a ella como la tabla número 5, explica o presenta los datos acerca de la población en la comunidad X. Ya. Entonces, ahí digamos ya presenté, ya la anclé al sentido del texto, al cuerpo del texto. Se referencian al interior de los párrafos a través de identificación numérica, lo que les mencioné, ¿no? Que vayan en su orden consecutivo. Se ubican en la misma página donde se mencionan, preferiblemente. Si no les alcanza, pues es importante introducir unas líneas en las que referencien que la tabla número 5 que se presenta a continuación, bueno, y ahí describen lo que ustedes están presentando. Pero la idea es que la página, en una misma página, ustedes puedan tener una tabla. Luego hay tablas pues muy extensas, entonces ahí digamos que hay que hacer pues la partición, pero siempre retomando el nombre o el título de la tabla. Porque cuando vamos a imprimir pues se pueden generar movimientos de los textos, bueno, en fin. Entonces hay que siempre verificar que esas tablas pues estén bien ubicadas en las páginas. Pueden incluir un título a cada tabla por lo general y cualquier recurso gráfico, bueno, esto lo vamos a ver en las normas APA, pero cualquier recurso gráfico, tabla, imagen, fotografía, infografía, lo que sea que van a incluir dentro de su texto de investigación, lleve su título, ¿no? Y lleve su fuente si es que no es suyo. Si usted lo tomó de otro lado, es importante referir la fuente al pie del recurso o de la tabla. Evitar elementos distractores como por ejemplo colores muy oscuros, letras que de pronto se salgan de los estándares o del sentido, del estilo del documento que usted está trabajando. Si va a utilizar colores, a mí me gustan, por ejemplo, las tablas, que uno como que se ubica un poco más, ¿no? Cuando uno las ubica como por colores, por ítems, entonces se puede usar esos recursos, pero que sean colores pastel, muy bajitos, que no vayan a interferir en la lectura. Evite la inclusión de imágenes con baja resolución. Hay tablas, por ejemplo, pues, bueno, o hay algunos recursos, ¿no? En el caso de estas gráficas, pues, bueno, la fuente era un poquito, ¿cómo se dice? Borrosa, y aquí pues se ve aún más borrosa, ¿no? Pero si vamos a utilizar tablas en nuestros documentos de investigación, es mucho mejor que ustedes la puedan construir ustedes mismos. Si es que esa tabla yo le voy a escanear o le voy a tomar una fotografía y está muy pixelada, muy borrosa, no está legible, es mejor que ustedes la construyan, la rehagan, primero para que no se vea, pues para que sea legible, ¿no? Y segundo, para que no se vea fuera del formato que usted está manejando en su documento final. Entonces, para que haya como esa unidad gráfica también es importante pues tener en cuenta como estas recomendaciones. Y si obviamente es de otro, o sea, usted la rehace de ese documento que consultó porque no está legible, siempre poner la fuente ante cualquier situación porque no es una tabla propia, ¿no? Y eso se coloca al final. Entonces aquí hay una tabla, ¿sí? Un ejemplo de una tabla. Pero esta tabla tiene algunas observaciones, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes de esta tabla? ¿Qué nos está mostrando esta tabla? Entre mayor sea la empresa y mayor sean los trabajadores, mayor será el activo o el capital que ellos manejen. Sí, sí, efectivamente. Ajá. Esa es la información que Pues nos se muestra. pueden ver, profe, que entre menos trabajadores, pues es menos como los activos. En cambio que, por ejemplo,
tienen una de 51 trabajadores a 200, pues es 1.950.000 pesos. Entonces, pues es más grande por el número de trabajadores que tienen. Ujú, sí, vale. Con respecto a la ubicación de la información, ¿es legible para ustedes? ¿La entienden apenas la ven? Sí, profe, yo sí lo entiendo. Pero tiene un error, ¿verdad, profe? Que Sí. está en pequeña empresa y mediana empresa. O sea, creo que debería mediar en el centro porque pues desde ahí también cambia tanto los activos como los trabajadores, creo. Ah, ya, bueno, no, digamos que dentro de las denominaciones de pequeña mediana no es tanto el problema, ¿no? Les voy a decir entonces en qué consiste la dificultad de legibilidad de esta tabla. Cuando ustedes van a, digamos, a ubicar esta columna, ¿sí? Aquí digamos que primero hay dos opciones. Si yo voy a abordar dos temas, ¿sí? Porque por acá es el tamaño de la empresa. Aquí esta columna me está mostrando tamaño de la empresa hacia abajo, no hacia acá. ¿Esto de acá qué es? Entonces uno Claro, se ahí pareciera que el tamaño de la empresa son los trabajadores y los activos. De Eso pronto, pues, debería el ir color, ¿no? color y en más negrita. Ajá, es porque todo está en el negro sí, arriba. pues exacto, entonces aquí me está mostrando es como que esto, la lectura, nosotros tenemos que organizar la información de manera que la lectura yo la pueda hacer de manera vertical, pero también de manera horizontal y de manera horizontal yo sepa de qué me está hablando esta tabla, ¿no? Entonces aquí hay algunos recursos que a veces le generan aquí como como una división. Ahí Entonces, falta como un espacio en blanco, ¿verdad? O sea, ahí donde está el tamaño de la empresa debería estar, o sea, no debería haber nada. Y al lado debería de estar el tamaño de la empresa, donde dice microempresa, y abajo ya empezar con trabajadores y activos. sí, esa podría ser otra opción. O el tamaño de la empresa, podríamos ubicarlo acá y acá ponerle otro recurso. Podría quitar yo esta celda, ¿cierto? O otra forma, o organizar la información de otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos, son los mismos datos, pero en otro orden. Entonces, yo tengo aquí el tamaño de mi empresa, micro, pequeña, mediana, el número de trabajadores en la micro y los activos totales. Entonces yo ya estoy denominando el número de trabajadores, los activos y de una manera en que la leo pues ya de manera horizontal y vertical. ¿Listo? Entonces también hay que buscar la forma más apropiada de mostrar la información que sea legible, que yo la pueda leer en ambos sentidos y que no se vaya a confundir o vaya a dar lugar a confusiones dentro de las lecturas. Porque acá, pues es como trabajadores y activos, ¿sí? Pero entonces me está diciendo que este es el tamaño de la empresa, pero en realidad el tamaño de la empresa es este de acá. Entonces, bueno, la leo, pero la forma más correcta y de entender efectivamente la información que está presentando, pues es esta. Y así puede ser como con otras tablas que ustedes vayan a ir construyendo, que necesiten construir con el tiempo. Procurar que la legibilidad sea en ambos sentidos, ¿no? Horizontal, vertical, perdón, y horizontal. Esos son algunas observaciones, recomendaciones que les puedo dar acerca de algunos recursos que utilizamos en las investigaciones, ¿no? Ups. Bien. Listo, y no había visto el chat, perdón, que no me lanzan las alertas del chat. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No, profe, todo bien. No, profe. Profe, Gabriel dice que tiene una pregunta. Dice, Ya, gracias. ahí la tiene. Bueno, ya, muchas gracias. Dice, una diferencia entre interpretar y dar una opinión es bajo los parámetros de argumentación, sí. Efectivamente, pero la opinión tiene que estar argumentada en esas evidencias del trabajo que has logrado, ¿no? Puede haber una interpretación con juicio de valor a pesar de todo el estudio, trabajo de metodología para fortalecer la objetividad. La subjetividad siempre va a estar
va a ser transversal en los procesos de investigación. Hay autores que dicen que no logra investigaciones cualitativas, fundamentalmente cualitativas, que sean absolutamente objetivas, ¿no? Siempre van a tener un toque o una visión subjetiva del investigador. Sin embargo, la diferencia entre un juicio de valor y un proceso de interpretación es que yo el proceso de interpretación lo valido a partir de unos insumos, de unas herramientas que he obtenido en campo, pero el juicio de valor es algo que yo he escuchado y que no tengo cómo sostenerlo ni demostrarlo. Esa es la diferencia entre los procesos de interpretación y de juicios de valor. Por eso muchas veces cuando ustedes, por ejemplo, plantean los problemas, y eso pasa mucho en el planteamiento del problema, mencionan fenómenos o mencionan cifras o qué sé yo, sí, hay aseveraciones o hay afirmaciones de algo que uno de pronto a veces las conoce y saben que son realidades, pero entonces ¿de dónde se sacan? ¿De dónde se obtienen? ¿No? O por ejemplo en el caso de uso de cifras. Entonces por eso te dicen, no, tienes que citar la fuente de la que la obtuviste, si fue una consulta aparte, externa, una fuente secundaria, etcétera, o quién te dijo eso. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre el juicio de valor. Es algo que yo digo, pero de lo cual yo no tengo cómo demostrarlo. Pero la interpretación ya es parte de un trabajo de análisis previo con unos insumos, con unas evidencias que me llevan a mí a mostrar que ha sido un proceso de interpretación. Verán, bueno, les voy a comentar entonces otra situación. Dentro de 8 días, si me confirma pues es una amiga, una licenciada en ciencias sociales que ha realizado una investigación que también le puede servir mucho al compañero Gabriel sobre un estudio que hizo de un análisis de discurso desde la publicidad, es que no recuerdo muy bien si fue la publicidad o los contenidos en general, de un periódico en los años 20 en Pasto con respecto a la posición de la mujer. Y ella lo que hizo fue como un análisis de ese discurso de ese diario con respecto a eso, ¿no? A ese tema, el rol de la mujer, la posición de la mujer. Y ella hizo todo el proceso de análisis, de interpretación de estos recursos que son pues muy interesantes y que nos vendría muy bien para también entender cómo se realizan estos procesos investigativos. Ella pues fue su trabajo de grado en ciencias sociales, pero obtuvo una mención laureada pues se expuso hasta en el Brasil su documento de investigación, entonces fue muy bueno. Chévere, ¿por qué? Porque se mete o se introduce en nuestro campo también de la investigación periodística y porque además nos da luces también para analizar estos contenidos, ¿no? Entonces, si ella me confirma, dentro de 8 días estaría como invitada a este espacio para que ella pues como que nos socialice su experiencia de investigación y si no, pues tendríamos la visita con ella dentro de 15 días y dentro de 8 días pues revisamos otro contenido. ¿Listo? Ese sería como el cierre también de esta fase. Quienes tienen de pronto algo pendiente, recuerden pues que tenemos hasta el 25, ¿cierto? Para presentar pues los pendientes. Creo que está también programada para ese día el ejercicio de construcción textual de las entrevistas que hicieron. La idea era pues que con esto el tema de los conectores refrescáramos un poco esa construcción de textos o de redacción de los párrafos y que a la vez pues hagamos ese análisis, ese ejercicio de analizar y de interpretar en el caso de las entrevistas que están realizando. ¿Listo? Nos queda entonces... Listo, profe. Taller de investigación, que son muy cortos realmente, el de los resultados de investigación y las normas APA. Y creo que con eso agotamos los temas del taller de investigación.
o sea, los temas conceptuales, porque la parte, digamos, de ejercicio, pues hay que realizarla con base en varios recursos que tenemos por ahí, pero para que quede muy claro ese tema. En el caso de las normas APA, pues creería que es importante también hacer un ejercicio más de claridad y más participativo para que tengamos esas claridades sobre las normas APA, que también he visto como varias dificultades allí. ¿Listo? Y todo lo que Listo, implica profe. también su documento de investigación final. Esos serían nuestros temas finales. Creo que quedan 2 o 3 temas por revisar. Bueno, Vale, profe. Ok. ¿Listo, profe? No, profe, todo bien. Todo muy claro, profe. vale, les agradezco mucho su atención, su disposición. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe, hasta profe. luego. Adiós.